No entendí, lo que pasa es que dice que en capítulo, ajá, y les mandé un cuadrito más o menos en donde les digo cómo organizar los datos, okay. La información, ¿se acuerdan? O sea, les mandé un Word en donde nosotros tenemos que ver los factores, ¿no? ¿Qué factores políticos, económicos, sociales dieron lugar o dieron pauta a estos procesos de urbanización en la ciudad? Ya entendí. Ya, es que ya vi, Ajá. no había visto el Word. Como lo había abierto desde el teléfono, Sí. no había visto, pero ahorita ya que ya lo vi en la computadora y ya aparecieron incluso los videos que mandó. Ajá. Entonces, nos pueden dar mucha información, pero ¿cómo vas a distinguir un periodo o ciudades de ciertos periodos de otros si no conocemos sus características, ¿no? Hola. Hola, hola. Aquí estamos, maestra. Sí, entonces voy a compartir rápidamente. Entonces, inicio por aquí con ustedes ahorita. Voy a compartir dos ejemplos. Voy a empezar con el texto. Esto es para que más o menos tengan una idea de cómo pueden hacer citas. Fíjense, no les pedí que primero hicieran un reporte escrito, que sería lo ideal, hacer un reporte escrito para que ustedes tengan aquí todas sus citas. Definición, sí me escuchan, ¿verdad? Sus definiciones, ¿ok? Los conceptos más claves de este proceso, de este tiempo, ¿ok? Jóvenes. Sí, profesora. Bien, si fuera el reporte, aquí les pongo un ejemplo de unas correcciones que hice. Sí, aquí dice, fíjense, en el encabezado está la lectura, el nombre de la lectura son páginas. Aquí sería Bayreuth, el año de Bayreuth, de su publicación, y el capítulo. Aquí sería entre comillas y las páginas. ¿Sí ven? Abajo, debajo ponen el nombre del curso, el semestre, el grupo. ¿Ok? Sí saben, esta parte de arribita, ustedes pueden hacer un clic en ver y entonces aparecen estas cuestiones. ¿Ok? Y debajo yo puedo poner mis datos personales, el grupo que hizo la lectura. ¿Sí? Son como los pies de la página. Sí. Sí. Siempre en las carátulas no es necesario poner imágenes. Si quieren los escudos de la universidad y de la facultad y nada más, ¿sí? Es decir, evitar lo más que se pueda confusión. Entonces, tenemos la universidad, la facultad, la materia, la lectura, el maestro, los alumnos, semestre, fecha. ¿Ok? Eso ya sabemos, ¿no? Jóvenes.
Seguro, profesora. Ya sabemos que una portada debe venir todos esos datos. Entonces, entramos al capítulo y decimos introducción. Esta parte de arriba no es necesario. Esto que dice capítulo 1 ya lo mencionamos. Entonces, entramos directo a introducción. Aquí yo le estoy corrigiendo a esta persona algunos aspectos, lo que está en rojo. Entonces, sí es necesario que digamos que en la lectura Juliana de Tal, el autor, ¿qué es lo que hace? Aquí nos da una definición de teoría, ¿sí? Pero aquí dice a través de la historia misma de la arquitectura. ¿Ok? En la función y forma y el papel que juega este binomio, ¿no? ¿Está bien? En este caso, la lectura pide un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta? Puede ser el objetivo del mismo autor o de nuestra propuesta con respecto a esta investigación, ¿no? Y entonces, ahí vamos a detallar cuáles son las condiciones más importantes que son el pensamiento de los teóricos, ¿no? ¿Ok? O sea, a través de estos teóricos destacados o este tiempo nos ayuda a confirmar esta relación, ¿no? En una comprensión de lectura también va una idea principal e ideas secundarias. Sí, puede parecer que se confunda con el objetivo, la idea principal, pero esta idea principal tiene que ser muy, muy precisa, ¿no? La secundaria, pues serían argumentos, teorías y todo, y datos estadísticos, o sea, de qué se vale en las ideas secundarias, de qué se vale el autor para lograr el texto, ¿no? ¿Sí? Y aquí entramos a las citas, y aquí estas citas las llamamos personales, pero pueden ser simplemente citas. ¿Cuál es la diferencia? Que la primera va entre comillas y es totalmente apegada al texto, inclusive en las cuestiones tipográficas, ¿no? Y lo que está en rojo o demás es mi comentario o el comentario que nosotros debiéramos de hacer. Pero bueno, acá yo estoy más bien, no en rojo de estos son las correcciones, sino más bien acá debajo de la cita personal, yo debo de repetir la cita, pero con mis propias palabras, ¿no? Acá lo que estoy señalando, que cuando el autor, acuérdense del, ¿cómo se llama? De Harvard, ¿no? Cuando se menciona, el autor menciona a otro, debemos escribir el apellido y enseguida mencionamos a nuestro autor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos leído a Todd, sino que estamos leyendo Stroeter, y entonces él lo está señalando y nosotros también, ¿ok? O sea, esto no es de la hechura de Stroeter. Las recomendaciones, entre comillas, puntos suspensivos, cuando estamos en medio del párrafo. ¿Sí? Sí saben eso, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bien. Luego, el apellido del autor se escribe en altas y bajas, porque muchas veces nos apasionamos y los hacemos con altas. Esto también es interesante porque tipográficamente se conocen como altas y bajas, no como mayúsculas y minúsculas. Altas y bajas, porque no todas las palabras son nombres propios. Dice, debajo de la cita, esto es cuando la cita es, como les dije, personal o personales.
Ahora, nosotros a veces el autor nos puede estar dando fragmentos en diferentes páginas para darnos una definición, ¿ok? Entonces aquí hago un ejemplo y digo, si por este lado me está diciendo la teoría de la arquitectura en la rama de la filosofía, ¿no? Aquí, si lo ven, la teoría de la arquitectura, sí, otra vez nos vuelve a decir por acá en la reflexión. Entonces, yo puedo reunir esas citas y hacer una sola. ¿Está bien? Entonces, si el autor me define a mí qué son las ciudades o qué es la ciudad, o si me define a mí qué es las protociudades, o si me define, o si me da una teoría de origen, entonces reúno los párrafos y logro una definición, ¿ok? ¿Sí, chicos? Aquí, por ejemplo, hay una cita que está suelta, la arquitectura sirve para emocionar, es de Le Corbusier, pero bueno, yo aquí le pregunto si no está completa, ¿no? Es decir, una cita debe de alguna manera darnos referencia de esa definición en espacio, en tiempo y quién lo dice. En espacio me estoy refiriendo si se trata de un lugar, en tiempo si se trata de un periodo o algo que a mí me sitúe, que me ayude a situarme, ¿no? Si yo digo Le Corbusier, me estoy situando en el siglo, primer tercio, primera mitad del siglo XIX, XX, ¿ok? Chicos. Sí, profe. Ajá. Bien, entonces, conclusión. Aquí nosotros tenemos que hacer no precisamente una síntesis, sino una reflexión de qué me aporta esta lectura, ¿no? ¿Ok? Y entonces, aquí decimos, ¿el asunto cuál es? O sea, la función y todo esto muy bien, pero el mismo título lo dice, ¿no? Pero acá, ¿qué es lo que efectivamente el autor nos quiere, digamos, inquietar con respecto a cómo concebimos la arquitectura, ¿no? ¿Sí? La bibliografía, esto es bien importante. En este caso, Stroeter es el mismo autor. Entonces, aquí tendría que poner de el mismo autor, o sea, de Stroeter. Aquí va la coma del apellido, el primer apellido, y entonces el nombre. ¿Está bien? Es del mismo autor. Si fuera un et, fíjese, a veces tenemos esto, un et, que Stroeter sea el de la edición debe llevar cursiva. Si fuera el editor, y a lo mejor esta teoría sobre, o el funcionalismo y las teorías arquitectónicas sea de otra persona. ¿Sí me explico? O si fuera el compilador, etcétera, etcétera. O sea, lo que estoy queriendo decir es que Stroeter es el mismo que escribió ese capítulo. ¿También? Jóvenes, hola.
Está bien. Si lo ven, o sea, si yo les dijera, ¿quieren ver algo o lo puedo retirar? Hola. ¿Cómo? Perdón, se me trabó el audio. Ajá, ¿quieren ver algo en especial de esto que les estoy enseñando o lo puedo retirar? ¿No lo podría publicar en Classroom, por favor? Sí, claro. Ok. Ujú. Entonces, lo que creo es que lo voy a dejar de compartir. La cuestión de esto es que evidentemente lo mejor es crear estas citas en la lectura, ¿no? Crearlas para que ya cuando ustedes hagan la exposición, efectivamente traigan estos elementos, ¿sí? ¿Ok? Para hacer su presentación. Ahora les voy a compartir díganme cuando lo vean. Ya se cargó. Se cargó. A ver, cuando les digo línea de tiempo o cuando les digo matriz de inducción, debemos tener un claro, ¿no? O sea, yo lo que les mandé en Word es cómo escribir esos factores, ¿no? Como un comparativo de los factores. Pero si yo necesito una línea de tiempo como la que les mostraba de toda esta parte del neolítico, ¿no? Donde surgen las ciudades o las primeras civilizaciones. ¿Se acuerdan? Usábamos ahí una línea de tiempo, ¿ok? Lo que eran los 50,000 años, los 9,000 años, etcétera, etcétera. Esa sería una línea de tiempo. Pero una matriz de inducción, veremos qué cosa nos plantea. ¿Sí lo ven? ¿Verdad? Sí, profesor. Sí, sí se ve. Sí. Entonces, aquí podemos nosotros referir muchos aspectos. Por ejemplo, si nosotros decimos revolución, la revolución urbana, ¿cuándo es? Pues según Childe, como se escribe, puede ser 3,000, 3,500 años. Para él es el punto de partida de la revolución verdaderamente urbana, ¿no? Antes de eso tenemos protociudades y eso sería la teoría de otro que nos esté señalando los 5 elementos que conformaron estas protociudades, ¿sí? Para que ya, digamos, la muralla, el que ya existan calles, que el asentamiento sea permanente, que haya una importante densidad, ¿no? Y demás, ya tenemos, digamos, protociudades, pero ¿cuál es la diferencia con el otro de 3,000 como revolución urbana? Es que ya el asentamiento es de 7,000 hasta 20,000 habitantes, es decir, el tamaño ya es considerable. ¿Sí me explico? Entonces lo vamos poniendo en nuestra línea de tiempo. ¿Qué ejemplos nosotros podemos hacer los hipervínculos? En las presentaciones, sí saben hacer hipervínculos. Sí, bueno, yo sí. Ajá. Que si yo a esta presentación le pongo una estrellita, me va a llevar a la ciudad, me va a llevar al trazo, o me va a llevar a los factores, o me va a llevar, o decir, no necesito inundar aquí de datos, sino nada más señalar
la teoría, el nombre de la ciudad, a lo mejor, o la teoría misma de las preurbanas o protociudades, o la revolución urbana de Child, y decir, bueno, me voy a otra imagen en donde ya veo el tamaño mismo de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Que ya tenemos ciudad verdaderamente, o al menos una gran densidad de población, ya toda una estructura y demás de avances importantes. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí. Ok. Y ahora veamos cómo poder hacer una matriz de inducción. Acá lo que vamos a hacer, o lo que está haciendo, es una cuestión comparativa, y esto es pues muy interesante, ¿no? Aquí hay dos ejemplos, uno sobre la alimentación, el cuadrito que está arriba, no sé si lo logran ver. Sí. Sí, sí se alcanza a ver. Ah, perfecto. Entonces, bueno, hacen comparaciones, yo no veo. Pero hace comparaciones, ¿no? Entonces, la que nos interesa mucho es la de abajo, ¿no? En épocas, ¿cuáles fueron las condiciones, ¿no? Aquí, pues son cuestiones prácticamente económicas. O sea, estamos hablando de los factores, estaríamos hablando prácticamente de esto, ¿no? ¿Sí? En lo económico serían los medios de producción. Clases sociales serían los factores sociales. La misma organización es social. La ideología también es social. Y acá tenemos el tipo de economía. Y la ideología puede estar a lo mejor hasta en cuestiones políticas. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Esta sería una matriz de inducción. Fíjense bien, o sea, aquí nos dice identificar los elementos y parámetros a comparar. ¿Qué es lo que yo voy a comparar? Tamaño, densidad de población o funciones de las propias ciudades, ¿no? O sea, funciones en el sentido de que si fue comercial, portuaria o qué sé yo, ¿no? O yo puedo comparar el tamaño de la ciudad, o bien aquí mismo, aunque no es la línea de tiempo, pero yo puedo poner tiempos también, es decir, primitiva de tal a tal fecha, ¿no? Esclavismo y feudalismo, pues digamos que no sé por qué aquí ¿cómo? Lo divide o lo separa, ¿no? Pero sabemos que el feudalismo también fue un esclavismo, ¿no? O hubo esto, aun cuando en alta, baja Edad Media, ¿no? ¿Ok? Capitalismo, comunismo, no sé si hay otra cosa más. ¿Ok? ¿Sí? Tomar nota y escribirlos. Analizar la información que se ha recolectado y buscar patrones. Es decir, los patrones tendrían que ser pues muy identificados con esta, no solo la temporalidad, sino la densidad, o estaré yo a lo mejor si estuviera clasificando templos o si estuviera haciendo alguna otra cuestión que me preocupa o quisiera comparar, ¿no? Extraer conclusiones basándose en el patrón observado. Buscar más evidencia que confirme o no las conclusiones. ¿Ok? Chicos. Entonces, si yo aquí lo que advierto es que, bueno, que hay unos errorcitos en este cuadro, pero ayuda en el sentido de dar una idea. ¿Sí? Chicos. Sí, profe.
O sea, en la medida, por ejemplo, en esta presentación de ustedes, en la medida que vamos leyendo, ustedes mismos van a darse cuenta que hay otros autores que van a tener otras opiniones o que efectivamente en otras lecturas que ustedes hagan, inclusive ahorita están en cuarto, en séptimo, todo esto a lo mejor cambió totalmente su percepción. ¿Sí me explico? Uh-huh. ¿Está bien? Sí. Sí. Por ejemplo, cuando dice dueño de los medios de producción, no. En el capitalismo, pues sí, la burguesía, no tanto como decía el industrial, sino una clase social era la que detenta los medios de producción. Es una clase social, ¿no? Y entonces, ¿cuántas clases sociales? Pues la burguesía y el proletariado. Uh-huh. La organización, dice aquí, por el dominio de la propiedad privada. No solamente es la propiedad privada, sino justamente los medios de producción. Además de la propiedad privada, ¿cuáles serían los medios de producción? En este caso, pues sí, es la tierra, ¿no? Pero también es el propio capital, la tecnología, el mercado, los insumos, la mano de obra. De alguna manera son estos elementos, ¿no? Uh-huh. Hola. Aquí estamos, profe. Lo que pasa es que no sé qué pasó. Ya ven que estaba en la presentación. Ahí está. ¿Ok? Sí. Ideología, la libre producción basada en la ley de la oferta y la demanda. Sí, sí, hay los teóricos, sobre todo economistas, sí están en este asunto, pero tendríamos que saber un poquito más acerca de qué es el capitalismo. El capitalismo es acumulación, fundamentalmente es acumulación. ¿Sí? Tipo de economía, ¿qué? Expansionista. Se aplican modelos económicos que respaldan el funcionamiento del sistema. Ahí están los teóricos Ricardo, Keynes y demás, que son los teóricos en economía, ¿ok? Pero evidentemente volvemos otra vez. Hay una cuestión liberal todavía anterior a esto, ¿no? Y el capitalismo, evidentemente que hay una expansión. No estamos hablando de transnacionales todavía, pero esa es la tendencia, ¿no? Tener inversiones en diferentes lugares, ¿ok? Uh-huh. ¿Sale, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, duda, cuestión, qué sé yo? De mi parte, no. Tampoco, mía. Bien, entonces, ¿vamos bien, chicos? Sí, ¿O hay profe. alguna duda? ¿Hay dudas? No, ninguna. Ok. Lo que cuando yo les compartí también
esta parte, ¿no? De cómo poder ver los factores, si lo estamos hablando Está cargando. aquí de... Ahora, ¿sí lo ven? Ahora sí. ¿Ya? Sí, profesora. Ya. Ok. Por ejemplo, esta etapa moderna, ¿se acuerdan de cuándo a cuándo la etapa moderna? ¿Se acuerdan de la etapa moderna? ¿Cuándo es? Yo no me acuerdo, la verdad. Es de la Es caída, del 15, ¿no? sí, de la caída de Constantinopla a mano de los turcos, 1450 y algo así, a la revolución industrial, bueno, perdón, a la revolución francesa, en etapa moderna. Uh-huh. Ok, entonces lo que aquí estamos viendo son factores económicos, factores sociales, ¿sí? Fíjense, estamos hablando de renacimiento, humanismo, ¿no? Que está dentro prácticamente de esta etapa. ¿Sí? Estamos viendo aquí cuestiones de los países. Sí. Ya tenemos una protoindustrialización. Aquí es por eso que las revisiones últimas dicen que el capitalismo no es precisamente del siglo XIX o con la revolución industrial, sino el capitalismo tenía ya 4 siglos, ¿no? Tenemos los políticos y los ambientales también. ¿Ok? Yo les mandé un trozo de esto para que más o menos se den cuenta de cómo podemos de alguna manera apoyarnos de al menos estos 4 factores, ¿no? El político, el económico, el social y el ambiental, que cada vez más debemos de tratar de reconocer, ¿no? Digamos que no, la sobreexplotación no solamente es ahora, sino ha sido la constante de, pues, nosotros, ¿no? Como humanos aquí en la Tierra, ¿ok? Jóvenes, cuando yo les decía que aquí hacen un clic en la presentación y entonces nos vamos a ver algunas figuras, algunos datos, alguna situación que nos ayude a relevar, ¿sí? Esto es lo que les digo que sería el vínculo, ¿sí? Sí, aquí. Ok, y este sería en términos de la propia ciudad. Ok. Y entonces, cuando tenemos así datos tan precisos y demás, pues evidentemente vamos a poder comparar las etapas, las características de las ciudades, las condiciones que hicieron que esto cambiara de alguna manera, ¿no? Las repercusiones mismas de todo este
circunstancias, ¿no? Ujú. Aquí estoy diciendo fuente con base al examen. Aquí está el autor. Siempre nos encabezar bien nuestros cuadros, nuestra matriz o línea de tiempo, siempre encabezarla, ¿no? Y decir de dónde es la fuente. Ya sabemos que todo lo que está aquí pertenece a este autor. A menos que cambie, tendría que poner en alguna línea otro autor que me está sirviendo de apoyo, ¿no? ¿Ok? Sí, chicos, mapas, planos de las Sí, ciudades. profesora. ¿Mm? Decíamos que estábamos de acuerdo. Ah, ok. ¿Sale? ¿Aquí alguna duda? De mi parte, ninguna. Le queda un minuto de sesión, profe. Ay, ok. Bien.